Buenas tardes, compañeros y maestros de la Universidad Digital del Estado de México. Les voy a exponer el tema, o vamos a hablar más bien sobre el tema de microeconomía de las 4 unidades. La microeconomía es el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y la interacción de los mercados. Además, podemos definir que estamos estudiando, en el caso de la asignatura de microeconomía, que estudia el comportamiento económico de agentes económicos individuales, o sea, de las personas. ¿Qué yo puedo comprar con lo que yo gano? Yo tengo un trabajo, cuánto tengo de ingreso y cuánto tengo de egreso. Y eso me va a permitir definir a mí qué productos puedo adquirir con respecto a mis necesidades. Vamos a empezar aquí a hablar de mercados, lo que son de mercados de bienes y servicios, mercado financiero y mercado de trabajo. Esta es una división que me permití hacer. El mercado financiero se subdivide en mercado de divisas, mercado de capitales, y estos a su vez se dividen en otros mercados, que son mercados de acciones, de bonos y demás. La microeconomía es una economía que se basa en un entorno limitado, pequeño, pero que tiene mucho que ver con la macroeconomía, que es, digamos, la economía que se estudia en micro, pero solamente que en macro, que es algo más grande. Podemos ver también en la parte de acá hay unas gráficas. Estas gráficas me permití en unidades anteriores realizarlas sobre el precio de tortilla en el Estado de México. Cómo iba incrementando la demanda de este insumo, de este alimento, y cómo iba elevándose su costo, si podemos recordar haciendo un ejemplo palpable, real, sobre lo que estamos viviendo en la situación de COVID-19 con respecto a los kilos de tortilla, es que el kilo de tortilla costaba 12 pesos hace aproximadamente 2 meses y ahora lo podemos encontrar en 15 hasta 20 pesos dependiendo de la región. ¿Por qué? Porque al incrementar la cantidad de demanda que la gente está consumiendo, porque todos están en casa, y estando en casa, pues quieras o no, pues te da mucha hambre de estar trabajando desde casa, a lo mejor tener ese tiempo de ocio, incrementa el consumo, y eso hace que la oferta que ya estaba establecida sea limitada, por lo cual tiene que incrementar el precio, además de la producción que ha disminuido en diferentes sectores, pues derivado a la situación que estamos viviendo de semáforo rojo aquí en el Estado de México. Y aquí podemos ver una gráfica que explica sobre cómo ha ido aumentando el precio, se mantuvo, y pues esperemos que pasando toda esta situación pues pudiera bajar un poco, ¿no? A efecto de que la gente pues pudiera adquirir estos insumos, ¿no? Esa con respecto a oferta. Con respecto a demanda puse otro ejemplo. Ese otro ejemplo hablaba también sobre el maíz, de cómo era sobre la curva de la demanda. Aquí podemos ver muy bien el ejemplo. Es un ejemplo. En la parte de abajo un ejemplo de la curva elástica, que es una curva elástica. Se le llama elástica por, digamos, el doblez que tiende a ser, ahora sí que valga la expresión, elástica y no recta como la parte de arriba, que es la curva de la oferta. Ajá. Eso con respecto a la unidad 1, que también podemos decir que además de la microeconomía hace un análisis basado en el razonamiento lógico, que por eso emplea también lenguaje matemático, que es este que podemos ver aquí en gráficas, representado en gráficas, que aporta claridad y rigor tanto a los procedimientos como a los resultados. Los procedimientos son estos y los resultados son estos, y además hay un resultado y un procedimiento teórico que sustenta la información que nosotros estamos presentando. Los componentes de la estructura de un mercado son el número de compradores o consumidores, que es lo que estábamos hablando en el ejemplo, la cantidad de vendedores que compiten. Iba a presentar aquí un ejemplo, no lo pude imprimir, de telefonía. Hay mucha demanda en la telefonía, todos tenemos un equipo telefónico, un móvil, por lo cual hay mucha demanda y hay muchas empresas que ofertan esos servicios. Ajá. El monopolio habla sobre una empresa que oferta ese servicio y tiene abarcado todo ese mercado. Eso es un monopolio.
Entonces, pudiéramos estar hablando de esto. Aquí tenemos los diferentes mercados, el monopolio, y forma parte de los tipos de mercados. Podemos hablar también de los tipos y estructuras de mercado. Existen la competencia perfecta y la imperfecta. Avanzando, los tipos de juegos, que son la teoría de los juegos, que hablamos también esto en la unidad 2, en la unidad 3, el dilema del prisionero. Este es un ejemplo muy puntual sobre el dilema del prisionero. Aquí les puse otro ejemplo. Se me hizo interesante la teoría de los juegos, ya que habla sobre diferentes variantes que dentro de un mercado juegan un papel muy importante, ya que la toma de decisiones dentro de los mercados forma una parte muy preponderante sobre el estatus de una empresa o un negocio. Hablamos de que pues, un negocio pues, necesita también muchas decisiones y necesita saber mucho sobre el mercado. La microeconomía no es otra cosa más que el estudio del mercado, su afluencia, cómo se comporta y cómo podemos esto aplicarlo en nuestra vida diaria y también nuestra vida práctica, día a día, ¿no? En nuestra vida cotidiana.